Después de estudiar las grandes civilizaciones de la Edad Antigua, después de estudiar los egipcios, la Mesopotamia, los persas, los griegos, el Imperio de Alejandro, los romanos, vamos a estudiar un hecho histórico muy importante para la historia. Tan importante que divide la historia en dos. Por eso se habla de antes de Cristo y después de Cristo, para hablar de los años. Es tan importante que dividió en dos. Es como que antes se cuenta negativo y después se cuenta positivo. Este hecho fue el cristianismo. Un hecho determinante, muy relevante para la historia de Occidente. Gran parte de nuestra cultura tiene que ver con el cristianismo. Por supuesto, la cultura occidental. En la cultura oriental, hoy en día, hay naciones donde prevalece el cristianismo, pero otras donde prevalecen otras religiones, como el Islam, o como el budismo, o como el hinduismo. Nosotros al estudiar la Edad Media vamos a estudiar el Islam, la religión de los musulmanes también. Pero ahora vamos a estudiar esta religión, una religión que tiene mucho que ver también con la identidad y la historia argentina. Nosotros la vamos a estudiar como un hecho histórico, no como algo religioso. Si algunos de ustedes han ido a catequesis o van a la iglesia, bueno, va a haber algunas cosas que van a escuchar que les van a sonar, porque lógicamente la religión cristiana se basa en un hecho histórico. Pero la cuestión de fe, la cuestión de creer en las cosas que no están comprobadas históricamente, ya quedará a criterio de cada uno, ¿no? Nosotros vamos a estudiar de qué existen testimonios de cosas que pasaron. Algunas cosas están más comprobadas, otras no. Porque de algunas cosas que nos enteramos porque las dejaron escritas los seguidores de Jesús, que dijeron que vieron cosas. Y tenemos que saber que hubo gente que dijo que vio esas cosas, o que presenció esas cosas. Ahora, después creer si eso es divino, si tiene un origen en Dios o no, y bueno, eso ya corre por cuenta de la fe de cada uno. Yo soy cristiano, yo soy católico, pero bueno, cada uno puede buscar a Dios, digamos, según su camino, ¿no? El cristianismo nació en el pueblo judío. Tu origen estuvo en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, que nosotros estudiamos como una de las civilizaciones antiguas. En el pueblo hebreo o en el pueblo judío había unos personajes llamados profetas. Los profetas decían que Dios les hablaba. Y ellos le hablaban al pueblo contándole lo que Dios quería o lo que Dios decía que iba a pasar. Una profecía es un anticipo, un adelanto de lo que va a pasar. Por eso se llaman profetas, porque hacían profecías. Y entonces le decían al pueblo judío que Dios quería que se comporten de esta manera, que Dios quería que cumplan con estas leyes. Y además le decían al pueblo judío que si hacían determinadas cosas, después Dios les tenía preparado para su pueblo, para el pueblo que era su amigo, determinadas cuestiones. Entre otras cosas, muchos de estos profetas, mucho antes de que viniera Jesús, de que naciera una persona del nombre Jesús, le decían al pueblo judío que Dios le iba a mandar un Salvador, un Mesías. Mesías quiere decir Salvador, liberador. Que si el pueblo judío se mantenía fiel a Dios, cumplía la ley de Dios, entonces Dios les iba a mandar un Salvador. Que ese Salvador, esto lo decía mucho antes del nacimiento de Cristo, que ese Salvador iba a nacer en una ciudad llamada Belén. Y que su madre iba a ser una virgen, o sea, una mujer que no iba a estar con un hombre para que nazca este Salvador. Eso es lo que decían los profetas. Eso está documentado en libros que forman parte de la Torá, del Antiguo Testamento de la Biblia, y que se escribían con lo que iban diciendo estos profetas, y en esto iban educando a los jóvenes y a los niños hebreos. Tenemos eso. Cuando era Augusto emperador del Imperio Romano, el primer emperador del Imperio Romano, mandó hacer un censo. Él quería contar cuántos habitantes tenía su imperio. Y entonces los mandó contar. Entonces mandó censores para que registren. Pero claro, los censores no podían andar recorriendo todos los lugares. Era muy grande el imperio. Entonces le ordenó que cada familia, el padre de la familia, tenía que llevar a toda la familia a la ciudad donde él había nacido, que ahí iba a estar el censor, iba a contar a toda la familia. Y así es que muchas familias tuvieron que viajar dentro de Judea y dentro del resto del imperio. Entre otros tuvo que viajar un matrimonio, una pareja de recién casados llamado José y María. Pero María estaba embarazada.
José había nacido en Belén. Entonces tuvieron que ir a Belén. Ellos vivían en Nazaret, después vamos a ver un mapa, tuvieron que ir a Belén. Cuando llegaron a Belén, el embarazo estaba muy avanzado y dio a luz. Tuvo un bebé, al cual le puso de nombre Jesús. Le pusieron de nombre María y José. De este Jesús se sabe, por la historia, que vivió en Nazaret, en otra ciudad, donde se crió, y que en determinado momento le dijo a los padres que él tenía que salir para enseñarle a la gente un mensaje de Dios. Y se fue de la casa a los 30 años y se dedicó a predicar, a recorrer Judea enseñando la religión. Una religión que en parte era nueva, que tomaba la religión judía, pero en parte era nueva. Formó discípulos, o sea, gente se le acercaba y él los educaba, les enseñaba estas ideas de esta nueva religión, y algunos de estos discípulos, los más cercanos, los hizo que vivieran con él y les enseñó más. Los llamó apóstoles. Y estos apóstoles son los que después siguieron, después de que murió Jesús, siguieron enseñando las ideas que Jesús les había enseñado. Yo les explico. Ahora, cuando Judea tenía un rey que se llamaba Herodes, porque si bien estaba dominada por los romanos le permitían a los pueblos conquistados seguir teniendo sus reyes, si aceptaban el dominio romano. Entonces Judea tenía su rey, que se llamaba Herodes, y también había un procurador romano, que se llamaba Poncio Pilatos, y entonces el procurador romano cuidaba todo, digamos, que esté todo calmo, y además se cobraba los impuestos, y se lo mandaba al emperador. Y Roma estaba contenta. El rey Herodes era un rey judío. Él conocía todas las profecías de los profetas. Esto de que iban a ser un salvador, un liberador, y que iban a ser en Belén, etc. Vinieron sacerdotes y hicieron cálculos con las profecías y le dijeron a Herodes que estaba por nacer esos días ese liberador, el Mesías, del cual hablaban los profetas. Y además hubo un fenómeno raro en el cielo, hubo 3 estrellas que se alinearon. Entonces le dijeron los sacerdotes, están haciendo ahora el que va a ser el Salvador. Y el rey Herodes dijo, uy, va a venir alguien que me va a sacar mi reino. Se va a querer poner como rey él. Y entonces, como parte de lo que nosotros hemos visto que era propio de la crueldad del mundo antiguo, ¿qué dijo? No sabemos quién es. Matemos a todos los bebés. Entonces mandó el ejército a Belén a matar a todos los bebés recién nacidos. Porque no sabía cuál era el que lo iba a liberar. Eso ocurrió un 28 de diciembre. 3 días después del día que celebramos la Navidad, aunque nosotros sabemos que los días es un tema convencional, ¿no? Porque cambió el calendario en el medio, incluso hubo un problema que se contó mal en determinado momento. Pero bueno, desde el punto de vista de la convención, se considera el 28 de diciembre. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no lo mataron a Jesús? Porque sus padres, estando el bebé recién nacido, se escaparon de Belén y se fueron a Egipto. ¿Cómo se enteraron? Lo que dicen los escritos de los apóstoles de Jesús, que se llaman evangelios, donde cuenta la vida de Jesús, ellos dicen que José estaba durmiendo y escuchó durmiendo una voz que le dijo que se lleve al niño porque corría peligro. Entonces levantó a la mañana y le dijo a su mujer, nos tenemos que ir con el niño, y se fueron a Egipto. Estando en Egipto se enteraron lo que había pasado, que había matado a todos los bebés, entonces se quedaron en Egipto hasta que murió el rey Herodes. Entonces ahí estaban tranquilos y volvieron a Judea. Pero volvieron a Nazaret. Jesús creció en Nazaret, el padre José era carpintero, le aprendió carpintería también y trabajaba con un carpintero hasta que a los 30 años le dijo a su padre, me tengo que ir a enseñar esta nueva religión. Y la gente lo seguía, lo quería escuchar, lo seguía, quería escuchar sus enseñanzas. Eligió 12 de los discípulos, los apóstoles, a los cuales les enseñó especialmente. ¿Y qué enseñaba? Bueno, enseñaba lo que ya, digamos, habían aprendido los judíos en su religión, los 10 mandamientos, que hay que amar a Dios, que no hay que mentir, que no hay que robar, que no hay que querer los bienes que son de los otros, que hay que respetar al padre y a la madre, pero además
enseñaba cosas nuevas, mucho más exigentes. Que había que amar a Dios sobre todas las cosas, pero había que amar al prójimo como a uno mismo. Había que amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. Los judíos tenían una idea en este sentido un poco dura de antes, que había que amar al amigo y odiar al enemigo. Era una regla general, digamos, de los pueblos antiguos. Jesús venía diciendo, no, hay que amar a todos, el amor universal. No hay que vengarse, no hay que devolver mal por mal. Si alguien te hace mal, hay que devolver bien. Y además enseñaba las claves, nuevas claves de la felicidad, que él le llamaba bienaventuranzas. Bienaventuranzas quiere decir feliz. Felices los pobres de espíritu. Pobre de espíritu no es el que no tiene para comer. Pobre de espíritu es el que, aunque tenga cosas, no está atado a las cosas. Las usa las cosas, pero no es esclavo de las cosas. No está obsesionado con las cosas y por tener más. Eso es un pobre de espíritu. Su espíritu está libre. Puede tener cosas, pero no está encima de las cosas como si fueran un dios. Bienaventurados los pacíficos, los que quieren la paz. Piensen que en todo el mundo antiguo era muy violento. La figura era el guerrero. Y Jesús viene a decir, no, bienaventurado el pacífico, el que busca la paz. Lo cual no quiere decir que un soldado no pueda ser cristiano. Sí puede, si es un soldado pacífico. O sea, un soldado que usa las armas cuando es necesario, pero no quiere andar matando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, los que buscan que haya justicia. Bienaventurados los puros de corazón, o sea, los que tienen buena intención. Que no buscan cosas atrás, que no buscan cosas rebuscadas, sino que tienen buen corazón, que tienen buena intención. Entonces se pasó enseñando esto, Jesús, por Judea, en esta pintura, lo vemos a Jesús con sus apóstoles, enseñándoles en privado. También hacía enseñanzas a todos los discípulos, entonces se reunía un montón de gente, miles de personas, y lo iban a escuchar. En este mapa vemos, en el mapa de la izquierda, dónde estaba la región de Judea, que era la región donde estaba Palestina o el pueblo hebreo originalmente. Y en el mapa de la derecha vemos un poquito ampliado la región de Judea, vemos a Nazaret al norte, donde Jesús creció, de donde era José, Belén al sur, donde nació Jesús, digamos, circulito rojo que se va, fue cuando se escapó José con María y con el bebé a Egipto, y después volvieron de Egipto hacia Nazaret, creció en Nazaret, y después empezó a predicar y recorrió toda Judea a predicar hasta que llegó hasta Jerusalén, terminó en Jerusalén, fue a Samaria, etc. Recorrió varias veces Judea, fue al norte también, a Cafarnaún, a Caná, al lago de Galilea, y al final de su vida, cuando solamente tenía 33 años, se fue a predicar a Jerusalén, y en Jerusalén lo apresaron, lo condenaron a muerte y lo crucificaron. En la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad donde murió. Nació en Belén, creció en Nazaret, predicó por toda Judea y murió en Jerusalén clavado en una cruz. Todo eso es histórico, o sea, hay datos, ¿no? Hay testimonios de que existió, no es un invento que hubo alguien, ¿no? La gente en general lo quería, porque daba un mensaje de paz, un mensaje de amor. Incluso dicen los testigos que pasaron cosas que no podían explicar, como por ejemplo que había gente enferma que lo iba a ver y se curaba. Dejaron escrito, digamos, en los testimonios. Pero hubo algunos que no lo querían tanto, que eran los sacerdotes judíos. Había dos tipos de sacerdotes en la religión, los fariseos y los saduceos. ¿Por qué no lo querían? Porque ellos sabían que los profetas habían hablado de un salvador que iba a venir. Pero ellos creían que iba a ser un salvador militar, alguien poderoso, que los iba a echar a los romanos. Y en lugar de eso vino un hombre, hijo que vivió con un carpintero, hijo de un carpintero o de la familia del carpintero, que enseñaba la paz, enseñaba el amor. Y entonces dijeron, no, este no es el Salvador. Es, diríamos nosotros hoy, un Salvador fake, un Mesías fake, o un Mesías trucho. Entonces es una falta de respeto. Está ofendiendo la religión, que se hace pasar por el Salvador y además por Dios, porque
Él decía que él era Dios hijo, él era Dios como hijo y que le hablaba a su padre cuando hablaba a Dios. Entonces decían, no, este es un falso profeta, nos hace daño. En un momentito seguimos. Y además porque Jesús los criticaba. Y con eso se ganó el odio de estos sacerdotes. Bueno,